Para analizar qué ha significado esta conferencia matutina a lo largo del sexenio, nos acompaña en el estudio Emerson Segura, periodista internacionalista. ¿Cómo estás, Emerson? Gustavo, un gusto estar aquí en tu programa. Oye, cuéntanos, ¿qué ha significado pues, esta conferencia matutina en la comunicación política del país? Sí, creo que sin duda la conferencia matutina, la mañanera, ¿no? Creo que hasta la misma distinción no es una conferencia de prensa, no es una conferencia matutina, sino la apropiación del término mañanera y socializado de esa manera, creo que pues nos da luces sobre cómo pues la ciudadanía pues se apropió el término y pues digamos que esta nueva manera, hay que decirlo también, de gobernar, ¿no? El presidente López Obrador, creo que tú lo has dicho, estamos, digamos que ya a días de que termine su periodo como presidente, y creo que el mismo tiempo nos dirá pues la importancia de la innovación de este dispositivo de comunicación, ¿no? Hay que decirlo, el presidente López Obrador hace estas conferencias matutinas un poco también ya replicando lo que venía haciendo desde el gobierno de la Ciudad de México, pero sí es algo inédito a nivel mundial. O sea, no hay un mandatario en el mundo que haya hecho, digamos, que la cantidad de números de conferencias que hizo el presidente, y también no solo es dar conferencias, sino el cómo, ¿no? Creo que el presidente López Obrador sin duda gobierna comunicacionalmente, y también, por ejemplo, el mismo Epigmenio Ibarra, un personaje, digamos, que muy cercano al presidente López Obrador, que también, digamos que, pues ha pues dedicado los últimos años también a divulgar la importancia de pues inaugurar nuevas formas de comunicar desde el gobierno. Pues él dice que la conferencia matutina pues es, digamos que uno de los corazones, la comunicación es uno de los corazones de la cuarta transformación, y a su vez las mañaneras son el corazón de esa comunicación, ¿no? Y creo que, hoy por hoy tenemos un presidente López Obrador saliendo con el 70-80% de aprobación, digamos que algo también inédito en nuestra historia. Y pues creo que por un lado primero se pone pues el ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? El ejercicio de transparencia sobre las decisiones de gobierno. Vemos un presidente que se expuso diario, ¿no? De manera, digamos que llueve, truene, digamos que lo veíamos de manera diaria respondiendo preguntas. También teníamos informes por parte de diversos funcionarios de alto nivel. Y creo que eso se inoculó en la cultura política ya mexicana, ¿no? Y creo que por eso la gran interrogante, y ahora en estos días, pues en las noticias, en las columnas, vemos cuál va a ser la mañanera de Claudia, ¿no? Ella no tiene las características ni los rasgos que tiene López Obrador, pues creo que sin duda, pero no es que no los tenga Claudia, no los tiene ningún político mexicano, y creo que, pues bueno, López Obrador es el líder político no solo por su importancia social, de un movimiento político, y que llegó a acceder al poder, pues es el líder político más importante, por lo menos en los últimos 100 años, ¿no? O sea, creo que la comparación pues es, digamos que desmedida, pero creo que es como esta mañanera pues ya se interiorizó en la cultura política mexicana, y por eso creo que pues era inevitable que Claudia Sheinbaum pues, la hiciera, ¿no? O sea, era algo natural, ¿no? Hay un papel pedagógico de la conferencia matutina que se ha señalado recientemente por esta capacidad que ha tenido el pueblo de politizarse, ¿no? Mucha gente que no entendía muchos procesos políticos, la reforma del Poder Judicial, la reforma electoral, se ha ido politizando a través de esta conferencia matutina. ¿Qué sensación te deja esta capacidad pedagógica del presidente y de la mañanera? Sí, yo creo que una de las palabras que un poco ahora en la reflexión de este final de sexenio, que digo, pues es que cómo calificar al presidente López Obrador, porque es un montón de cosas, ¿no? Creo que, le digo, la palabra a la que he llegado hasta ahorita, pues es que es el presidente de la deconstrucción. Estamos hablando que el presidente López Obrador nos ayuda a deconstruir las estructuras políticas, es decir, cómo operan las estructuras de poder al interior, cómo se vinculan con el poder económico. O sea, nos ayuda a deconstruir cuáles son los poderes fácticos, de qué manera operan en los círculos políticos,
También, por ejemplo, incluso a nivel eclesiástico, en los medios de comunicación. O sea, el presidente, digamos que se bate de manera, o se batió de manera diaria con estos poderes fácticos, con estos poderes políticos, y una manera de hacerles frente, pues no solo es descalificarlos, que también lo hace, ¿no? Y también para eso sirve la mañanera, pero es un poco compartir, y como bien lo señalas, de manera pedagógica, pues es que hay que entender los procesos políticos del país en los últimos 50, o incluso el presidente se va más atrás, ¿no? Siglo XIX. O sea, creo que ahí radica su poder, su potencia también. Había algunos otros ejercicios en otros países, tal vez Chávez en Venezuela lo hacía como de manera semanal, en un programa televisiva, pero realmente lo que veíamos de manera diaria, pues era un presidente que tenía el programa televisivo más visto, con más rating tal vez en la historia del país, y que se producía en vivo. O sea, no solamente es cómo hacía pedagogía para entender los procesos políticos, para compartir información como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, sino también incluso como un programa televisivo, incluso de entretenimiento y de información cultural. O sea, que el presidente terminara las mañaneras poniendo a Chicoche, Juan Gabriel o el Grupo Frontera, ¿no? Y eso a la vez lo utilizara para sacar jiribilla política y demás. O sea, habla que inaugura una nueva era de la comunicación política, y creo que eso es algo que también los que se dicen asesores de comunicación política o del marketing y de esto, creo que no logran dimensionar. No lo entendieron. Y bueno, mucho menos, creo que la muestra de eso es que pues sus clientes, o por lo menos pues toda la oposición política, pues pasaron 6 años y siguen sin entender qué sucedió y cómo, ¿no? Yo destacaría de la deconstrucción que nos hablas, esta capacidad para que en términos muy específicos, y de repente hasta, pues sí, llanos, explica un proceso político como puede ser el aspiracionismo, ¿no? Que es la ausencia de tu conciencia de clase. Es el aspiracionismo, lo entiende la gente, entiende cómo te afecta, entiende cómo afecta tu relación política con los otros, y lo hace en una frase. El presidente López Obrador, me parece que eso tampoco lo entendieron la oposición, y quien tampoco entendió las conferencias matutinas me parece que son los medios de comunicación. La conferencia matutina anula las primeras planas de los diarios, anula las columnas en los diarios, y nunca supieron responder a este fenómeno. ¿Qué te parece eso? Sí, creo que la barra informativa de los programas radiofónicos y televisivos informativos, pues creo que hay un error de diagnóstico y hasta de implementación, ¿no? Si las primeras planas daban un poco la línea editorial de cada periódico sobre hechos que ya ocurrieron, o sea, es decir, un periódico requiere un proceso de selección, edición, jerarquizar, ¿no? Y que se decide una primera plana. O sea, la primera plana de todos los periódicos diarios, ¿no?, resulta verdaderamente obsoleta frente a la mañanera. Y no solo las primeras planas hablando de prensa, sino los informativos que transcurren entre las 7 y las 10 de la mañana. Es decir, ya es irrelevante lo que diga Ciro Gómez Leiva, lo que diga Carmen Aristegui entre 7 y 10 de la mañana, porque quien da la nota y quien es la nota, esa es la importancia, es el presidente López Obrador. O sea, es decir, un noticiero potente, un poco solo como especulando al aire, pues tendría que de inicio cambiar de hora, ¿no? Porque sí, es difícilmente, por más que Loret, ¿no? O sea, incluso creo que ahí Loret tiene un acierto en términos que dice, voy a hacer un noticiero, bueno, va a ser en la noche, ¿no? O sea, creo que eso, por ejemplo, creo que es un acierto, lo hace en redes, pero creo que tanto los periódicos como los demás medios de comunicación han sido incapaces de adaptarse a este nuevo ecosistema mediático. Habrá que ver cómo evoluciona ahora con el cambio de gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum, pero sin duda las mañaneras llegaron para quedarse. Los medios de comunicación es como, bueno, ahora veremos, por eso ahora hay mucha especulación sobre las mañaneras de Claudia, pues para saber cómo se van a adaptar, van a ser 3 horas, va a ser media hora. Creo que ahí viene el siguiente gran desafío para los medios de comunicación, que pues prácticamente estuvieron borrados, anulados, como bien señalabas, pues todo el sexenio. Muy bien, ¿qué se nos está escapando? ¿Qué nos falta de este análisis? Bueno, y creo que para finalizar, la mañanera pues es una gran lección, no solo... La mañanera era un montón de cosas, ¿no? O sea, el presidente tomaba decisiones de política en tiempo real, algo inédito. O sea, no lo hacía en grandes reuniones o en lo oscurito. O sea, en tiempo real el presidente daba órdenes a sus secretarios de Estado, o los secretarios se enteraban de decisiones del presidente a partir de las mañaneras.
las mañaneras también eran una especie de ventana de atención al público, ¿no? O sea, veíamos como reporteros, gente, traigo una gestión de una persona en Chihuahua, otra que no le hicieron valer tal, o sea, era como una ventana grande de atención al público, ¿no? O sea, de atención ciudadana, era una ventana de decisiones políticas y creo que ese es también un ángulo que no se pasa por alto, pues era un gran programa televisivo y con gran audiencia, ¿no? Posiblemente, y pues ante eso, creo que vemos muchos análisis. Hay una consultora como famosa, que es como muy recurrente en Grupo Fórmula y López Dóriga, que digamos que se llama Spin, ¿no? Y entonces le cuentan la cantidad de mentiras o afirmaciones engañosas al presidente. Y entonces salen un día tras otro. El presidente lleva hasta ahorita 2,000, 8,500 afirmaciones que no pueden corroborarse. Es como, a ver, el presidente no es una maquinaria de fuente de verdad. El presidente es un individuo político, ¿no? O sea, y entonces creo que este análisis cuantitativo en aras de decir el presidente es un mentiroso, creo que realmente resultaba estéril, ¿no? Inocuo. Y hoy por hoy, pues ni los medios de comunicación, o sea, se los dijo incluso esta mañanera el presidente, ¿no? Les ganamos, tenían los medios, les ganamos la discusión, a pesar de que estaban en los medios, y les ganamos a la buena, ¿no? En buena lid, ¿no? Entonces creo que esa es la gran conclusión. Habrá que ver cómo evolucionan las siguientes mañaneras de la doctora Claudia Sheinbaum, con otro estilo, un estilo propio, ¿no? Tal vez un estilo más ejecutivo en cuanto a lo rápido. Pero bueno, creo que la gran noticia es que, pensando en que otro político incluso de la misma formación política Morena, pues yo veo muy complicado que otro político llegue, sea de Morena o de la oposición o de cualquier otro partido político o sin partido, que pueda llegar y no dar unas conferencias diarias, ¿no? O sea, digamos que ya el costo político, social es bastante alto para quien sea, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Emerson Segura. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.